reflexión que en esta ocasión versa sobre la salud emocional. Tenemos la idea de que emocionalmente nos vamos a sentir de una forma agradable o saludable siempre y cuando tengamos experiencias positivas a lo largo de nuestras vidas. Y esa suele ser una forma bastante común de vivir, una forma reactiva, diría yo, en donde estamos dependiendo de que nos vaya bien para sentirnos bien, y si por el contrario nos empieza a ir mal, entonces nos empezamos a sentir mal. Y este es un grave error, existencialmente hablando, porque pareciera ser que de nada nos sirve entonces la libertad personal y que no tiene ningún tipo de sentido nuestra responsabilidad como individuos justamente libres que se pueden hacer cargo, si así lo deciden, de sus estados internos. Ciertamente hay muchos aspectos de nuestra realidad cotidiana que están fuera de nuestro alcance. O sea, es cierto que no podemos siempre lograr nuestros objetivos. También es cierto que a veces se nos presentan contrariedades o adversidades que no esperábamos y ni siquiera merecíamos. Pero eso no significa que tengamos que estar a merced de las circunstancias y de las situaciones para poder aspirar a una vida en la que nos solamos sentir tranquilos, en la que solamos experimentar paz interior, una paz profunda, una paz permanente, y en donde lo habitual sea inclusive que estemos alegres. Claro está que si seguimos con esa postura reactiva, en donde dependemos o esperamos que nuestra experiencia emocional sea resultado de los resultados que obtenemos a lo largo de nuestra jornada, pues claro que estaremos viviendo de una forma bastante volátil, voluble, de una forma en la cual, como no estamos haciéndonos cargo, pues dependemos del azar, ¿no? De cómo se nos presenten las situaciones, de qué tipo de circunstancias, de en qué plan las relaciones que solemos tener y con las que convivimos día con día suelen presentarse. Pero esto no es vivir en libertad. Esto es vivir de una forma inconsciente, esto es vivir de una forma automática, automatizada, rutinaria, monótona, y en donde, claro, pues no tendríamos que extrañarnos de que la condición habitual de cada vez un mayor número de personas sea la de amargura, sea la de estrés, sea la de pesimismo, sea la de negatividad, porque, pues claro, la vida pues es una especie de campo de entrenamiento en el cual tenemos la oportunidad y la posibilidad de desarrollar nuestra responsabilidad personal, pero si no nos estamos ejercitando en ese campo de entrenamiento, de desarrollo personal, pues claramente todas nuestras facultades se van mermando, nuestras capacidades se van perdiendo, y eso nos lleva a la experiencia de un proceso en retroceso físico en primer término, emocional en segundo término, intelectual en tercer término, y bueno, pues ya ni qué decir en un cuarto término, hasta espiritual, ¿no? Si no estamos avanzando, estamos irremediablemente retrocediendo, y esto tiene que ver con esa postura pasiva, con esa dejadez interior en la cual pues no nos acabamos de decidir por ignorancia o por comodidad, no nos acabamos de decidir a hacernos cargo de nuestro estado emocional, y seguimos pues irresponsablemente culpando a los demás y a lo demás de cómo nos sentimos, ¿no? Y pareciéramos ser, pues no sé, como seres esponja, ¿no? Que nada más se limitan a absorber lo que está sucediendo en su entorno, lo que se está presentando en su ambiente, y si eso que se está presentando, eso que está sucediendo es negativo, bueno, pues entonces yo lo voy a absorber, lo voy a personalizar, y eso me va a amargar la vida. Claro, muchas personas proceden así por ignorancia, simplemente no saben que tienen la opción de elegir su respuesta, como ya bien lo plantearan celebridades como el Dr. Viktor Frankl o el Dr. Stephen Covey, que no se cansaban de reiterar que los seres humanos somos seres libres, sí, pero también somos seres responsables. Y en esa responsabilidad contamos con la capacidad de responder
de manera positiva o de manera negativa frente a las situaciones, sea que se nos presenten como agradables o sea que se nos presenten como desagradables. Muchas veces no podemos elegir nosotros eso. Muchas veces se nos presentan situaciones desagradables simplemente pues porque sí, ¿no? Un dolor de cabeza, la ponchadura de una llanta, un tráfico pasmoso, una mala noticia referente al trabajo, referente a algún familiar, en fin, es fácil que tengamos la experiencia, además es común que tengamos la experiencia de la adversidad en diversos grados de dificultad, pero lo que sí no hemos de perder de vista es que nosotros tenemos siempre la opción de elegir nuestra respuesta. No tendremos siempre la opción de elegir lo que nos sucede. De hecho, en una primera instancia ni siquiera tenemos la opción de elegir el cómo nos sentimos. Pero sí tenemos, y siempre tendremos, la opción de elegir cómo consentimos responder a eso que sentimos y que se debió a algo que se nos presentó y que no esperábamos o que simplemente no nos agrada, no nos gusta. Y en ese consentir una respuesta que tenga sentido, una respuesta que sea inteligente, una respuesta que sea sensata, una respuesta que sea razonable, vamos conquistando nuestra salud emocional. Es decir, en nuestras respuestas, para que con el paso del tiempo esa salud emocional se vaya consolidando y entonces lo habitual en nosotros sea la experiencia de la alegría, la experiencia de la confianza, la experiencia del entusiasmo y no, por el contrario, como sucede en la vida de muchos, pues la experiencia de la amargura, la experiencia del temor, la experiencia de la frustración y ni qué decir de la fatídica experiencia de la insatisfacción. Y es que esas personas que viven esas experiencias no saben o no asumen que pueden elegir su respuesta. Y como dice el viejo refrán, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Bueno, pues en esa disposición a ponerle buena cara al mal tiempo, estamos no solo construyendo o creando nuestra salud emocional, sino que estamos consolidando nuestros recursos más profundos para progresar, para prosperar en nuestras vidas. Y bien, pues decíamos que entonces nuestra salud emocional se va construyendo y se va consolidando principalmente con el desarrollo de nuestra capacidad de respuesta frente a la adversidad o frente a la contrariedad. Y esa respuesta debe tener ciertas características para que así sea, porque podemos confundir una reacción visceral con un tipo de respuesta y además tratar de justificarla diciendo que bueno, pues es que así soy yo y pues es mi forma natural de responder ante la adversidad. Sí, pero tu forma natural de responder ante la adversidad pues te está enfermando, primero físicamente y después emocionalmente. ¿Por qué? Porque es una forma iracunda, porque es una forma ansiosa, porque es una forma deprimida, porque es una forma frustrada, porque es una forma finalmente pues amargada. Y claro, pues el cuerpo va resintiendo esas experiencias emocionales que finalmente son experiencias bioquímicas que si se van dando de manera reiterada, pues claro, van generando algún tipo de afectación para nuestra salud corporal y va además pues empeorando ya de por sí nuestra salud emocional, que ya empieza a deteriorarse por el simple hecho de que nuestras reacciones sean viscerales, de que no medie entre el estímulo de un acontecimiento o de una persona y la respuesta que elegimos frente a ese acontecimiento o frente a la actitud de esa persona, que no medie pues una respuesta que haya sido meditada, que haya sido reflexionada, que haya sido seleccionada entre las mejores opciones que podemos captar con nuestra conciencia. Pero ahí comienza el desafío, como solemos vivir de manera inconsciente, consistentemente, pues claro, quienes se hacen cargo de nuestras reacciones, pues son nuestros impulsos, son nuestros instintos, son nuestros hábitos, y eso pues sabemos bien, ya por experiencia personal termina
haciendo las cosas más difíciles, las termina complicando, las termina empeorando. ¿Por qué? Porque ni el instinto ni los impulsos están diseñados para respuestas de alto calibre, por decirlo así, para respuestas profundas, para respuestas inteligentes, y por lo mismo, al ser reacciones, simplemente pues no medimos las consecuencias. Al no medir las consecuencias, pues nos descargamos emocionalmente en nuestra reacción para luego caer en la cuenta de que nos equivocamos, o de que sobrereaccionamos, o de que terminamos empeorando la situación por esa forma visceral de reaccionar, porque no es una respuesta. Y la gran diferencia entre una simple reacción y una respuesta es justamente la intervención de nuestra conciencia. Cuando simplemente reaccionamos, pues no pensamos las cosas, no hicimos una pausa para poder determinar qué era lo mejor, o qué opciones eran las mejores como respuesta. Claro, hay quien se justifica diciendo, bueno, pero es que es inmediata la reacción, no tengo tiempo de generar esa pausa para elegir mi respuesta, para pensar, o se trató de una situación que no me dio ese tiempo, y entonces, pues bueno, ya no pude detenerme a considerar las cosas y por eso reaccioné como reaccioné. Ok, a ver, sí, podemos aceptar que hayan situaciones que sean tan inesperadas y que sean tan inmediatas que a lo mejor sí, efectivamente, no nos da tiempo de generar esa pausa interior y poder, a través de un acto de la conciencia, determinar nuestras mejores opciones, o al menos un acto de la razón, ya en el peor de los casos. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos suficiente tiempo para pensar las cosas. Ok, va, puede ser que así sea, pero eso no significa que no podamos generar un proceso de reflexión después de haber reaccionado visceralmente, horas después o días después, si quieres, pero finalmente sentarnos a considerar con detenimiento qué fue lo que pasó, por qué reaccioné como reaccioné, si fue idónea o no mi reacción, y qué puedo hacer al respecto la próxima vez que se me presente una situación similar. Y ahí está la clave, la próxima vez. Si yo me detengo a hacer esa pausa, aunque ya me haya equivocado, aunque ya haya echado a perder la situación o la haya regado, como decimos, pero me detengo horas o días después a considerar la situación y reflexionar sobre ella, y en ese estado tranquilo, en ese estado sereno, en ese estado profundo, o al menos racional, en el que me encuentro horas o días después del percance y estando haciendo este ejercicio de reflexión, pues en esa tranquilidad, en esa profundidad, pues ya cuento con un mínimo de sensatez para determinar, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto la próxima vez que se me presente algo similar? La próxima vez que se me presente el dolor de cabeza, la próxima vez que se me presente un percance de tránsito, la próxima vez que tenga un altercado con alguien, la próxima vez que se me olvide algo, en fin, todos tenemos de manera recurrente situaciones o relaciones que nos ponen a prueba, ¿no? Que pues nos exigen paciencia, o nos exigen serenidad, o nos exigen irnos más despacio, o nos exige pues ser más inteligentes o más creativos o más profundos. Y eso es lo que hay que ir logrando desarrollar cada vez que reflexionamos sobre nuestra manera de reaccionar frente a esas situaciones que además suelan ser recurrentes o que se den con cierta frecuencia. Y entonces me voy preparando para un nuevo tipo de respuesta. Claro, a lo mejor la siguiente vez se me olvida que había elegido una mejor respuesta, pero lo vuelvo a asumir después del percance, vuelvo a decidir que la próxima vez sí será esta mi respuesta. ¿Y qué va a ir pasando? Bueno, poco a poco se va a ir generando un avance en el proceso de responder cada vez más acorde a la forma que elegí hacerlo en esos ratos de reflexión. ¿A qué me refiero? Inicialmente, cuando reaccionamos, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y pueden pasar
muchas veces, tal vez cientos de veces sin que nos demos cuenta. Pero a lo mejor otra persona o algún tipo de consecuencia nos hace caer en la cuenta de que sí nos estamos equivocando en la forma de reaccionar. Y entonces nos detenemos cada vez que después de haberla regado caemos en la cuenta de que no respondimos sino que reaccionamos. Y entonces, ¿qué va pasando? Bueno, primero me doy cuenta después de haberme equivocado. Si persevero en mi determinación de cambiar mi reacción por una respuesta, me empezaré a dar cuenta durante el percance de que me estoy equivocando. ¿Sí? Es decir, antes no me daba cuenta, ¿no? Estaba en el nivel de completa inconsciencia. Cuando empiezo a cobrar conciencia, ya me doy cuenta después de haberme equivocado. O sea, paso de un no haberme dado cuenta nunca a un darme cuenta después. Bien, ya es ganancia, ya es un avance. Y sigo perseverando en mi determinación de cambiar esa forma de reaccionar para implementar una forma de responder que sea inteligente, que sea creativa, que sea profunda. Ok, entonces sigo persistiendo y va a llegar el momento en que ya no me voy a dar cuenta ni siquiera durante el percance, sino que me voy a dar cuenta poco antes del percance, y entonces poco antes del percance sí tendré el tiempo suficiente para elegir mi respuesta de manera anticipada e implementarla justo cuando se vaya a dar el percance, ¿no? Entonces es un proceso, vamos a llamarlo así, de maduración de la responsabilidad, en donde primero paso del nivel de inconsciencia al darme cuenta después de. Pero como sigo insistiendo y perseverando en mi deseo de mejorar en esa reacción y convertirla en una respuesta, pues va a llegar el momento en el que ya me voy a dar cuenta durante el percance. Claro, todavía ahí no hay tiempo de meter freno y cambiar la respuesta, porque ya el impulso, ya el instinto, ya el hábito, pues ya se hizo cargo, ok, pero al menos ya me estoy dando cuenta durante el momento, durante el percance, que me estoy enojando, o que me estoy deprimiendo, o que me estoy poniendo nervioso, o que me estoy frustrando, o que me estoy desesperando, lo que sea. Y sigo perseverando. Y después de varias veces que durante el percance me estoy dando cuenta, llegará el momento en que justo poco antes del percance me voy a dar cuenta, y entonces ya puedo elegir conscientemente mi nueva respuesta. Y claro, ¿qué sucede? Cuando elijo una mejor respuesta, pues obviamente las consecuencias y los resultados van a ser distintos, van a ser mejores, o al menos no van a ser tan malos. Y entonces mi salud emocional va a empezar a recuperarse. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo cargo de la situación. En otras palabras, nada genera tanto desgaste para nuestra salud emocional que el sentir que no nos estamos haciendo cargo de algo o que no podemos hacer nada al respecto. Siempre que llegamos al modo fatídico de no puedo hacer nada al respecto, es ahí cuando empezamos a deteriorar nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque nuestra salud emocional obviamente tiene una clara relación con nuestra salud mental. Y sí, pues el tema de la salud emocional tiene que ver directamente con el tema de la salud mental, y la salud mental a su vez tiene que ver con un requerimiento que, aunque es obvio per se, es increíblemente escaso en nuestros días, y me refiero al ingrediente de la objetividad. Una persona mentalmente sana es una persona que se caracteriza porque ve las cosas como son, y no las ve como espera que sean, ni tampoco las ve como es ella misma, es decir, no las distorsiona ni con sus expectativas ni con sus juicios. Y este es un tema fundamental para la salud emocional, porque mucho de nuestro estrés, que empieza a deteriorarla si nos ponemos a considerarlo, tiene su origen en esos pequeños y cotidianos corajes que hacemos día con día, cuando las personas no se comportan como nos gustarían, o cuando no obtenemos los resultados exactamente como esperamos obtenerlos, ya sea en el tiempo, en el modo o en el lugar que nos gustarían. Y entonces vamos acumulando, ¿no?, con el tiempo, frustraciones, vamos haciendo nuestros corajes. Esos corajes pues van bajando nuestras defensas psicológicas, por llamarlas de alguna manera, y entonces cada vez nos volvemos más intolerantes, más impacientes, cada vez nos vamos más al piloto automático famoso,
porque nos ponemos en una postura más bien evasiva, porque ya, como decimos habitualmente, ya no vemos lo duro sino lo tupido, y entonces empezamos a caer en esos círculos viciosos que tienen su origen finalmente en una, vamos a llamarla así, necedad cognitiva, que es la de querer seguir pretendiendo que las cosas se den a fuerza como nos gustaría que se dieran. Hombre, que si tenemos derecho o no a que se den, que si sería justo o no que se dieran así, pues no sé. La verdad es que cada caso es un caso distinto, es un caso único, pero la realidad que todos compartimos es que no siempre las cosas salen como nos gustarían, ni tampoco las personas proceden como esperaríamos que procedieran. Y entonces es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, y lo primero que necesitamos es ser responsables en nuestra manera de apreciar a las personas y a las situaciones. Y esa manera suele estar contaminada, reitero, con nuestros juicios, nuestros prejuicios y con nuestras expectativas. Y entonces sucede que no estamos viendo objetivamente las cosas por una razón muy simple, porque no estamos viviendo en el presente. Y como no estamos viviendo en el presente, no estamos viendo las cosas como son, sino que las estamos midiendo en función de cómo fueron en el pasado o de cómo nos gustaría que fueran en el futuro, pero finalmente no las estamos viendo como están siendo en el presente. En el presente solo es posible la objetividad. No es posible si sigo anclado en el pasado. Seré tremendamente subjetivo, porque ahí sí voy a entintar las experiencias de acuerdo a cómo me fue en la feria. En otras palabras, esos complejos, esos traumas, esos programas mentales que fueron resultado de experiencias del pasado, y la mayoría, lamentablemente, de esos programas no tienen su origen en las experiencias positivas. Siquiera fuera así, bueno, pues estaríamos hablando en otros términos. No. Lamentablemente, muchos de nuestros programas mentales, de los que nos servimos para prejuzgar lo que nos pasa y a las demás personas, tienen su origen en experiencias negativas, en experiencias dolorosas, en experiencias que no acabamos de resolver y de superar y de hacer a un lado, para continuar nuestra marcha en una observación atenta y profunda de lo que sucede en cada momento, y disponernos a valorar, agradecer y disfrutar lo que sucede en cada momento, y a generar una respuesta pertinente y profunda en lo que sucede en cada momento. ¿Por qué? Porque estamos, vamos a decirlo así, dañados por nuestro pasado, o estamos seriamente limitados por nuestra percepción del futuro y expectativas que ejercen mucha presión sobre los demás, sobre nosotros mismos, y eso pues termina generando una fuente continua de frustración. ¿Debido a qué? Debido a que el progreso en nuestras vidas se trata principalmente de mejorar lo que ya es una realidad en ellas, y no de seguir fantaseando con un romántico idealismo de cosas que lo más probable es que no se vayan a presentar nunca, al menos en nuestras vidas. Y entonces aquí se trata de hacer un intercambio humilde, un intercambio sensato, en donde renunciamos a nuestros modelos de lo que debería de ser la vida, para cambiarlos por una actitud de observación atenta y aprender cómo es en realidad la vida, ¿sí? Y ya que aprenda cómo es en realidad la vida, gracias a esa renuncia a mis modelos de cómo deberían de ser las cosas, entonces sí, plantearme con un serio compromiso y con un gran entusiasmo, plantearme formas de mejorar lo que es una realidad en mi vida, lo que es la realidad de mi vida. Porque eso sí tiene que ver con el progreso personal, eso sí tiene que ver con la prosperidad real en términos materiales, en términos emocionales, en términos espirituales. Cuando yo, partiendo de lo que es, me pongo a buscar formas de mejorarlo. Y esa es la salud mental, la salud que se deriva de ver las cosas como son, no de distorsionarlas a través de nuestras expectativas o de distorsionarlas a través de nuestros juicios. Cuando hay demasiado pasado en nuestra mente, vamos a decirlo así, pues necesariamente experimentamos depresión, experimentamos frustración, experimentamos, pues no sé, tal vez hasta amargura, ¿no? Resentimiento.
Y cuando hay demasiado futuro en nuestras cabezas, en nuestras mentes, pues lo que experimentamos es temor, es ansiedad, es inquietud, es tensión. Y bueno, pues claro, no podemos plantearnos una salud emocional si habitualmente nos encontramos o deprimidos o ansiosos. Y nos encontramos deprimidos cuando hacemos demasiado énfasis en el pasado, o nos encontramos ansiosos cuando cargamos las tintas hacia nuestro futuro. En el presente, amigas, amigos míos, en el presente se encuentra lo real. Y lo real, es lo que se tiene que mejorar, es lo que se puede mejorar. Es sobre lo que hay que plantearnos trabajar, sobre lo real. Y entonces sí, mejorando lo real, puedo aspirar a una mejor experiencia de vida, puedo aspirar a mejores consecuencias, puedo aspirar a mejores resultados, y entonces pues ahora sí plantearme la felicidad realmente como una experiencia posible. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy mejorando algo, no tiene que ser mucho, pero sí tiene que ser progresivo, sí tiene que ser constante, sí tiene que ser habitual, ese mejorar las cosas, aunque sea gradual, pero habitual. Entonces voy experimentando y voy acumulando satisfacción. Y la satisfacción vaya que genera una salud emocional y una salud corporal como ningún otro tipo de tratamiento puede generarlo. Entonces es un tema de percepción, es un tema de actitud, es un tema de responsabilidad el que seamos emocional y físicamente sanos. Claro, hay otros aspectos que contribuyen, ¿no? Está el tema de lo alimenticio, el tema de hacer ejercicio, el tema de descansar, el tema de la higiene. Claro, son factores que son definitivos en su contribución, son fundamentales en su contribución para nuestra salud física, para nuestra salud mental y emocional, pero tampoco podemos pretender que con pura buena alimentación, con hacer nada más ejercicio, con descansar y cuidar la higiene, ya vamos a tener salud emocional. ¿Por qué? Porque somos seres, entre comillas, pensantes. ¿Y por qué entre comillas? Pues porque aunque todos tenemos la facultad de pensar, muy pocos la ejercitan, muy pocos la desarrollan, y por lo tanto muy pocos viven en el nivel de conciencia que se requiere para lograr esa objetividad cognitiva o esa objetividad mental, y luego lograr esa estabilidad emocional como resultado justamente de asumir responsablemente las situaciones que se nos presenten, eligiendo nuestra respuesta. Ahora bien, elegir nuestra respuesta frente a lo que se nos presenta solo constituye una parte del trabajo interior que se requiere para lograr esa salud emocional. La otra parte tiene que ver con aquello que quiero lograr como un objetivo, como una meta, como un anhelo. Es decir, hay una primera parte, un primer componente, que es elegir nuestra respuesta frente a aquello que no queremos y se nos presenta en la vida. Y la otra parte pues tiene que ver con hacer realidad a través de nuestra iniciativa lo que sí queremos en nuestras vidas. Entonces, cuando conjuntamos una respuesta responsable frente a lo que no queremos con una iniciativa entusiasta y creativa frente a lo que sí queremos, es cuando ya podemos hablar de que estamos logrando auténtica, perdurable y profunda salud emocional, a mejores resultados. En otras palabras, tenemos la opción de responder, de reaccionar impulsivamente, o tenemos la opción de responder reflexivamente. Y entonces decíamos también, una parte es eso, la respuesta frente a lo que nos sucede. Para mejorar nuestra salud emocional, otro aspecto fundamental es estarnos aplicando para hacer realidad nuestros objetivos, para alcanzar nuestras metas, para lograr nuestros anhelos más profundos. Es decir, hay dos tipos de realidades: una, las que se nos presentan en la vida sin buscarlas y frente a las cuales solemos reaccionar mal, o nos enojamos, o nos deprimimos, o nos ponemos nerviosos, y eso deteriora nuestra salud emocional. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver con el logro de nuestros objetivos, y en los cuales nos empezamos a sentir muy bien, muy alegres, muy contentos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo realidad objetivos
estamos alcanzando metas y eso va contribuyendo a nuestra salud emocional. Entonces, la salud emocional es resultado de elegir responsablemente respuestas frente a las contrariedades, frente a las adversidades, frente a las dificultades que se nos presentan en la vida, respuestas que nos permitan pues superarlas, esas contrariedades, respuestas que nos permitan no personalizarlas, no engancharnos emocionalmente con ellas, a lo mejor respuestas que tienen que ver con aceptarlas, ¿verdad? Respuestas que tienen que ver con dejarlas pasar, respuestas que tienen que ver con una reconciliación, qué sé yo, depende de la situación, pero respuestas que provienen de la conciencia y no de nuestra impulsividad. Y por otro lado, pues ese aplicarnos en tareas bien definidas, en procesos bien desarrollados, bien concretados, para hacer realidad cualquier cosa que nos propongamos. Una meta profesional, una meta económica, una meta cultural, intelectual, espiritual, emocional, pero metas que están llenando de contenido nuestra experiencia de vida y por lo tanto están manteniendo en niveles óptimos nuestra salud emocional. Entonces, nuestra salud emocional tiene que ver con cómo vemos las cosas, tiene que ver con cómo respondemos frente a ellas y tiene que ver con la realización de nuestros objetivos a través de tareas concisas, de tareas recurrentes, de tareas que asumimos con compromiso, más allá de si tenemos ganas o no de hacerlas. Eso ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, el tema de dejarnos llevar por el sentido de las cosas y no por el cómo nos sentimos frente a ellas, pues aunque suene paradójico, contribuye mucho a nuestra salud emocional. Cuando nada más estamos obsesionados por el sentirnos bien, por el pasárnosla bien, por el encontrarnos bien, pues cuando no sea posible, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a sentirnos insatisfechos, frustrados, y eso va a mermar nuestra salud mental. Pero cuando decidimos tomar al toro por los cuernos, como se dice también, no sacarle la vuelta a las dificultades, no sacarle la vuelta a los problemas, no sacarle la vuelta a nuestras diferencias con los demás, sino darnos el tiempo, tomarnos el tiempo de reflexionar qué puedo hacer al respecto, cuáles pueden ser respuestas más inteligentes, más creativas, más sensatas frente a esas situaciones que a lo mejor ya llevo mucho tiempo enfrentando y que no acabo de superar, que no acabo de resolver, que no acabo de mejorar o lo que fuera. Por eso es muy importante que nos sentemos a pensar en esas situaciones que recurrentemente se presentan en mi vida y que no me gustan, cómo estoy respondiendo ante ellas y qué opciones tengo para generar una mejor respuesta frente a ellas. Y por otro lado, ponerme a considerar qué pendientes tengo en mi vida aún, qué no me he cumplido a mí mismo y que me he propuesto en diversas ocasiones, y ya concretar los procesos y las tareas específicas que me van a conducir a el logro de esos objetivos, a lograr esos pendientes que aún tengo conmigo mismo en mi vida, y entonces veremos cómo la salud emocional va a mejorar por sí sola. Claro, junto con una buena alimentación, junto con el descanso y el ejercicio y la higiene, pero sin perder de vista que es un tema esencialmente y en resumidas cuentas de actitud personal. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias a la Virichina en la producción, gracias a Chilo en los controles, y recuerden que me pueden contactar en mi página de internet www.andresmares.com, y si quieren escuchar estas reflexiones pueden hacerlo a través de mi página o de iVoox.com en la búsqueda RTQ, luego el programa Reflexiones, y por la fecha elegir la reflexión que quieran escuchar. Gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.